Muy buenas noches, Cámara Peruana de Comercio Exterior. Les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales. El día de hoy nos toca ver el tema Principios de la regulación en la gestión pública. Mi nombre es Johanny Palacios Ladines, soy licenciada en Administración con estudios concluidos en Maestría en Educación con mención en Docencia Universitaria. Culminada la charla, con mucho gusto estaremos absolviendo sus consultas y preguntas referidas al tema. El tema de hoy, principios de la gestión, de regulación en la gestión pública. ¿Y qué significa, pues, no, la regulación? También es parte la modernización de la gestión pública en el Perú. Y la modernización, pues, de la gestión pública en el Perú es uno de los pilares más importantes para el desarrollo sostenible del país. Se requiere, pues, de una voluntad política consensuada entre los poderes del Estado, también de un marco legal que comprenda, pues, al gobierno central, al gobierno regional y a los gobiernos locales, en forma, pues, integral dentro de una concepción sistémica que tome en cuenta, pues, las experiencias comprendidas en los logros alcanzados y sus aspectos restrictivos con respecto, pues, a la jurisprudencia de leyes sobre la reforma de la administración pública del país que fueron promulgadas e implementadas por los diversos gobiernos en las últimas décadas, ¿no? Y cuyos resultados aún no son satisfactorios en términos generales. Y es que se requiere, pues, debe responder la administración pública, la gestión pública debe ser de excelencia, que contribuya, pues, a mejorar esa calidad de los servicios que se presta a la sociedad y a una revalorización del trabajador del sector público. Y para tal efecto es importante ver, pues, las reformas que han habido en la administración pública y que también se han desarrollado en países y que han tenido éxito, y tomar en cuenta, pues, su incidencia en el desarrollo de la regionalización de los sectores productivos, de servicio, con el propósito, pues, de conocer esas fortalezas, esas debilidades que tenemos frente al interno nacional y las oportunidades y amenazas que tenemos del entorno. Y en este contexto, pues, plantear una reforma de la administración pública que tome en cuenta las tecnologías de las informaciones y de las comunicaciones electrónicas, tan importante. En la pandemia, pues, nos vino a cambiar, hicimos un giro de 180 grados con todo lo que nos sucedió y justamente no puede parar, como se dice, el aparato estatal, ¿no? Y vemos, pues, en ese manejo del uso de las tecnologías y de la información y de las comunicaciones tan necesarias ahora en la modernización de la gestión pública, ¿no? Para dar ese servicio de calidad. Y requiere ser, por eso decimos, ampliamente debatido, pues, entre todas las diversas instancias de los poderes del Estado para su aprobación. Además, debe responder a las exigencias, pues, de la gestión pública de excelencia que contribuya a mejorar la calidad de los servicios que se presta a la sociedad y a una revalorización del trabajador del sector público, ¿no? Vemos con mucha pena cómo están en el actual gobierno, cómo están asumiendo, pues, personas sin la debida preparación, y justamente eso es lo que se quiere, ¿no? Para mejorar los servicios también tiene que mejorar el trabajador del sector público, y para tal efecto, pues, es importante revisar los antecedentes de reformas de la administración pública y que se han desarrollado en países que han tenido éxito, ¿no? Y tomar en cuenta su incidencia en el desarrollo de la regionalización de los sectores productivos y de servicios, con el propósito, pues, de conocer las fortalezas y debilidades del Frente Interno Nacional y las oportunidades y amenazas que manifestábamos del entorno, y en este contexto, pues, plantear una reforma de la administración pública que tome en cuenta, pues, las tecnologías de las informaciones y de las comunicaciones electrónicas.
Y es que no solamente es, vemos pues que hay gobiernos locales, gobiernos regionales, y muchos de ellos en el país, no, si bien es cierto, algunos cuentan con las tecnologías, con la información, tienen internet, muchos gobiernos locales alejados de las ciudades, ¿no? No cuentan con este servicio. Entonces ahí tenemos pues sinceramente varias amenazas, ¿no? Porque muchas veces de los que están en las alcaldías desconocen pues lo que es la gestión pública, lo que significa pues tener todo un sistema, ¿no? Y desconocen pues el uso pues de las tecnologías, de la información y de las comunicaciones electrónicas. Entonces, se ven casi pues por desconocimiento en la gestión pública, muchas veces pues hacen cosas por la misma desconocimiento quizás, ¿no? Del control que hay, del control de la Contraloría General de la República. Vemos muchos casos que quizás hasta en las ciudades están pues malos funcionarios públicos, ¿no? Y por ello pues se va a ese mejoramiento, a esa modernización que implica pues dar servicios de calidad a la población. Y es importante pues precisar que el crecimiento de la macroeconomía del país en estas últimas décadas, basada pues en una economía de mercado, se ve reflejado en los factores, variables e indicadores de la macroeconomía nacional, difundida pues en los boletines del Ministerio de Economía y Finanzas, del Banco Central de Reserva y del Instituto Nacional de Estadística y Censo a nivel de Perú, también recogidas por los informes económicos tanto del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que son organismos multinacionales también que refuerzan la confianza del Perú para promover y generar pues un clima de seguridad para el inversionista nacional y extranjero, y para ello pues se requiere de un sector público que sea eficiente, eficaz y efectivo al servicio de la sociedad peruana, lejos de modelos burocráticos, organizaciones paquidérmicas y de economías planificadas en proceso de extinción, ¿no? Y hemos visto que se le ha exigido mucho al gobierno actual pues esa hoja de ruta, ¿no? Esos funcionarios pues que cumplan con el perfil que debe tener todo funcionario público. Si queremos pues una gestión pública, un aparato público que esté al servicio de todos los ciudadanos, que esté pues en esa atención de calidad, en ese servicio de calidad que se debe dar a todos los ciudadanos, ¿no? Y para ello pues se necesita gente, personas bien preparadas, ¿no? No necesariamente que asuman puestos personas pues a las que se le debe algún favor político sin tener pues la experiencia, y es lo que estamos lamentablemente viendo, ¿no? Es al menos es una buena noticia que el señor Velarde, el economista Velarde, siga dirigiendo el Banco Central de Reserva, porque lo ha hecho en los últimos años pues con bastante aceptación, con bastante, ha sabido dirigir muy gerencial él en todo lo que se propone, y justamente dice pues que el dólar se mantendrá pues en 4.10 hasta finales del año. Esperemos pues que ya no hayan esas subidas de precios, se supone ya que ciertos productos básicos han bajado, y lo que se quiere pues es ese clima de seguridad para que vengan pues los inversionistas extranjeros y no se estén yendo los inversionistas de Perú más bien, ¿no? Entonces se tiene que detallar ya de forma clara cuál es su hoja de ruta, cómo es en el aparato económico todo lo que se va a seguir. Lo ha manifestado el ministro de Economía, pero muchas veces pues el mismo partido se dispara a los pies, como se dice, ¿no? Entonces necesitamos pues no copiar modelos, sino seguir una política pues que vaya en beneficio de toda la población, y que más que todo, o sea, esa administración pública permita también esos proyectos de inversión, tanto a nivel local, a nivel regional, que pueda pues generar empleo, ¿no? Nuestro país
para continuar pues con el desarrollo de sus sectores productivos y de servicios tanto en el ámbito nacional y consolidar pues sus logros alcanzados en materia de macroeconomía y proyectarse pues al crecimiento de la microeconomía en el corto plazo, tomando como base pues la inclusión social. Y ahí vamos, ¿no? En la inclusión social, tanto en lo que debe ser en el mejor manejo para lo de la pandemia, ¿no? Que se está llevando hasta ahora en buen sentido, ¿no? Lamentablemente en algunas ciudades se había estancado, como era acá en Piura, estaban en 30 años, ya a partir de ayer 27 a más, ¿no? Esperemos que vaya descendiendo y se vayan vacunando mucho más jóvenes, ¿no? Para lograr pues ya una tranquilidad y todo vuelva a ser, no digamos normal, pero ya las personas puedan asistir tanto a sus instituciones educativas, ¿no? O los colegiales también, las personas a sus centros de trabajo, o que lo que más importante en este momento, generar empleo por parte del Estado con obras de inversión pública que deben ir de la mano de la inversión privada, ¿no? Para generar ese empleo tan necesario en esta época. Y es que en esa inclusión social también va lo de la tecnología para los alumnos, o sea, de inicial, primaria, en zonas alejadas, en esos convenios que se deben hacer pues con las operadoras de servicio de telefonía e internet para que llegue pues el servicio a estas zonas más que todo rurales, ¿no? Y se mejore también el servicio. ¿Quién no ha padecido, por decir, una caída del internet, de WhatsApp, etcétera, dentro de la misma ciudad, ¿no? Y lo padecemos a diario porque la mayoría pues ahora hace uso de la tecnología en casa, hay 4 o 6 a veces conectados dependiendo de la cantidad de familiares, los que trabajan o los que estudian, ¿no? Y que tienen la posibilidad de tener PCs o laptops, ¿no? Y justamente en esa inclusión social debe priorizar como objetivo estratégico, ¿no? Como objetivo estratégico y eh, táctico, fortalecer pues la gestión pública nacional con una propuesta que comprenda pues una reforma de la administración pública integral que tome en cuenta pues la competitividad, calidad y la gestión del conocimiento como pilares pues eh, fundamentales para su desarrollo y mejoramiento de los servicios que presta al país y así optimizar pues la gestión pública mediante pues una revalorización del trabajador de la administración pública con programas de profunda moralización en todos los niveles sectoriales y la implementación pues de una reingeniería de su organización con respecto pues a sus funciones, estructura, cargos y procedimientos. Los informes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, precisan pues que la inversión pública y privada en nuestro país debe centrar su atención en forma priorizada en los programas de inclusión social, no en una forma asistencialista como se está haciendo ahora con esto de la pandemia, con el bono, ¿no? No necesariamente debemos acostumbrar a las personas que el Estado es un Estado asistencialista gastándose lo que le ingresa porque no se proyecta más allá como a crear empleos que no solo sean, por decirlo de los bonos, un paliativo a esta pandemia, ¿no? Las personas, si nos ponemos a pensar, no comen con 350 soles, tienen pagos algunos de servicios, si bien en asentamientos humanos que tienen servicios, y en otros casos, pues, no tienen, no estudian sus hijos, no trabaja el papá, la mamá. Es una situación bastante crítica y que se ha agudizado más en época, pues, de pandemia y con la llegada, pues, de extranjeros, que también, si bien es cierto, en un momento hay profesionales también que llegarán a hacer su aporte y también se verá con el tiempo, pero por el momento en esta crisis de pandemia, pues hay como 2 millones de personas que han perdido sus empleos, ¿no? Tanto con la suspensión perfecta y con otro tipo, pues, de que las empresas no han generado las utilidades de años anteriores, ¿no? Y por eso
se pide que debe centrar su atención en forma priorizada en los programas de inclusión social, no en una forma asistencialista, sino a través de emprendimiento laboral con el objeto pues de incrementar la población económicamente activa. Los programas de capacitación, perfeccionamiento, especialización de esa fuerza laboral del sector público nacional requieren pues de la ejecución de herramientas modernas de desarrollo de personal como son el coaching, el mentoring y el consulting, que se constituirán pues en la palanca del desarrollo nacional, reflejándose pues en los programas de infraestructura de salud, de educación, vial, en la elaboración de los proyectos de inversión tanto económico y social y en promover pues los convenios de cooperación técnica y económica nacional e internacional que reactiven pues los sectores productivos y de servicios mediante una gestión pública eficiente y eficaz. ¿Y cómo es la gestión pública en nuestro país, en el Perú? El Perú, pues, en el plano macroeconómico, para capear la crisis económica mundial, resultado de la pandemia, en razón también tenemos la alta cotización del precio de los minerales, como es el caso del oro, plata, cobre, zinc, que es exportación tradicional, y la agroindustria como la exportación, por decir, de los espárragos, que es un producto no tradicional, y ahora otros frutales, ¿no? Sumada pues a los efectos de los tratados de libre comercio suscritos por nuestro país con varios países desarrollados y en vías de desarrollo y fundamentalmente al consumo interno. En consecuencia, se hace necesario pues llevar a cabo una ambiciosa reforma estructural que incluye pues la modernización de la administración pública, no solamente en infraestructura, en equipos tecnológicos, sino en esa capacitación que debe tener pues el personal para lograr esa eficiencia, ¿no? En ese manejo eficiente tanto de los recursos humanos, financieros, tecnológicos, etcétera. Por eso es que es urgente que se instale pues bien para todo el sector estatal esa modernización tan esperada en el país. Y para garantizar pues el desarrollo de la economía en el Perú, es necesario pues que se mantenga la estabilidad en el sistema democrático. Y hemos visto pues en años anteriores esos puyazos que habían en esos pleitos permanentes entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, ¿no? En esa continuo pleito de acuerdo pues a la situación que se vivía en el país. Se bajaron ministros, el Congreso se bajó al ministro Saavedra, buen ministro de Educación, se bajaron pues a otros ministros de Economía, al presidente de la República PPK, luego ingresó el señor Vizcarra, luego el señor Merino por unos días, luego el señor Sagasti, ¿no? Y hemos entrado pues con un partido Perú Libre, ¿no? Que no establece esa comunicación que se necesita, ¿no? Para que todos los ciudadanos sepan, ¿no? En esos detalles que se hacen, pues, en esas conversaciones o comunicaciones, a la prensa, ¿no? Él es, parece una persona que no le gusta mantener esa relación con la prensa, solamente a los que son sus allegados, etcétera, ¿no? Y no permite esa comunicación que sea, pues, que llegue a todos, ¿no? Siempre no habíamos vivido un presidente así, sin comunicación, también se manifiesta que pues en las reuniones que tenían los días miércoles no hablaba, solo firmaba, ¿no? Entonces vemos pues de que es necesario que también se establezca esa hoja de ruta, también que exista comunicación con todos los medios, canales, etcétera, radio, ¿no? Y no solamente canalizarlo pues hacia sus intereses, ¿no? Por eso también se pide esa estabilidad en el sistema democrático que, como manifestábamos, es conocimiento de todos, ¿no? En 5 años hemos tenido 4 presidentes, ¿no? Empezando PPK, el señor Vizcarra, el señor Merino, el señor Sagasti y ahora pues el señor Pedro Castillo,
¿no? También la alternancia del poder, la seguridad ciudadana, ¿no? Vemos todos los días, ¿no? En esos frecuentes robos a tiendas, centros comerciales, ciudadanos, etcétera, ¿no? Y con mayor incidencia, por decir, se puede decir, en la capital y otras ciudades, ¿no? Vemos pues también que existe la independencia de los poderes del Estado, la libertad de prensa tan criticada en estos días porque no hay, no se ve, se quiso presentar pues un proyecto de ley que iba como a amordazar a la prensa, ¿no? Y tiene que existir esa libertad de prensa. También debe existir la moralización en todos los niveles del sector público nacional. Vemos noticias escandalosas, gobiernos regionales que sus presidentes regionales están presos, tanto por decir el del Callao, el de Tumbes y de otras regiones que están en plenas investigaciones, ¿no? Entonces vemos que la corrupción ha llegado a tal grado que ya la población pues exige una moralización, un castigo ejemplar también dentro de los que ocupan pues cargos públicos, ¿no? Eh, la administración de justicia basada pues en el ordenamiento jurídico legal y vemos pues los esfuerzos de la policía a pesar de sus limitaciones en capturar pues bandas de narcotraficantes, bandas delictivas, bandas traficantes de armas, pero vemos pues en ciertas jueces que liberan pues hasta asesinos, ¿no? Entonces, dicen, pues, justicia que tarda no es justicia. Entonces, se tiene, pues, como se dice, limpiar, ¿no? Todo el aparato, tanto estatal, los organismos, ¿no? Llevar a esa moralización al país para tener personas, pues, probas, ¿no? Como lo era hace muchísimos años. Contar, pues, con un sistema nacional de control que sea transparente. Son los requisitos imprescindibles para garantizar pues una gestión pública eficaz, eficiente y efectiva. ¿Y qué viene a colación, no? Los partidos políticos en el Perú. Los partidos políticos pues requieren de una modernización integral, deben responder a una filosofía propia o tener vínculos doctrinarios con partidos políticos internacionales y no responder pues a agrupaciones políticas que surgen de coyunturas internas de procesos electorales, ¿no? Esos vientres de alquiler que en los últimos años, por decir en este año, pues para la presidencia de la República y lista de congresales habían 17 partidos, ¿no? Y vemos pues como se dice, pues tener vínculos doctrinarios pues con partidos políticos internacionales y no responder a agrupaciones políticas que surgen de coyunturas internas de procesos electorales donde aparecen también personajes con mentalidad caudillista, ¿no? Como hemos tenido a varios que ahora, por decir, están algunos en la cárcel por motivos ya conocidos, ¿no? Que no lo quiero mentar, pero a veces pues aparecen esos personajes con mentalidad caudillista, totalitaria y con actitudes pues antidemocráticas y muchos de ellos hemos visto que tienen pues esos antecedentes penales, ¿no? Judiciales, policiales, situación pues que va en desmedro de la deontología profesional y a una pérdida pues de la credibilidad por la sociedad peruana, ¿no? Y si uno le pregunta, ¿cree usted en el representante del partido político tal? Hemos visto pues que ya algunos han perdido la representatividad en las últimas elecciones, ¿no? Y tienen que buscar nuevos, llenar nuevos padrones para conseguir nuevos cupos de aquí a las elecciones del 2026, ¿no? Y hemos visto pues que la gente ha perdido esa credibilidad en los partidos porque muchos han estado en el gobierno, han sido 20 años congresistas, 17, 15 en la mayoría, y cuando nos ponemos a analizar qué proyectos han fomentado, si más bien han ido, muchos de ellos han trabajado para los grupos de poder, y vemos pues en ese, por decir, en los casinos, ¿no? Que no pagan impuestos, ¿no? Entonces, una ley que les favoreció pues
a los casinos para que no pagaran impuestos. Sin embargo, vemos pues que la ciudadanía se le cierra una bodega si no cumple con sus impuestos o quizás otro negocio. Entonces vemos pues que de los mismos congresos, los partidos, ingresan pues personas de dudosa reputación o que tienen pues antecedentes penales, judiciales y policiales, y los vemos en los últimos cargos que se están colocando pues a gente que algunos se acaban de graduar y no tienen experiencia pues en lo que es administración pública, gestión pública, políticas públicas, etcétera. Es diferente por decir las personas que se van preparando y van adquiriendo conocimientos, pero personas que en su vida han trabajado o en su vida pues han llevado algo como el esposo de una señora que ha sido nombrado, no recuerdo en qué organismo, y la señora misma, pues esa empresa está dada de baja, por decir, hace 3 años, y le ha dado pues como si hubiera trabajado del 2017 al 2021, cuando hace 3 años está dado de baja esa empresa. Entonces vemos pues una calidad de servidor público, porque al final sería un funcionario, servidor público, que deja mucho que desear, ¿no? Que deja mucho que pensar a dónde nos están llevando, ¿no? A dónde, si queremos modernizar el país, si queremos, pues, servidores públicos de calidad, entonces, ¿qué estamos esperando con estos últimos nombramientos, ¿no? Y el propósito fundamental de los partidos políticos vendría a ser, pues, plantear planes de gobierno y planes de desarrollo, hoy también llamados hojas de ruta, que responden pues a la demanda de los sectores productivos y sociales nacionales, dentro de los cuales pues debe considerarse la gestión pública y la inclusión social. ¿Y por qué es importante incorporar a los mejores trabajadores del país en la gestión pública nacional? La experiencia nos demuestra pues que el éxito de la gestión pública comienza con el reclutamiento, selección, contratación e inducción de personas altamente calificadas pues para ocupar los puestos de trabajo, sean estos directivos, profesionales, técnicos, administrativos y de servicios, que acrediten pues una formación académica sólida, ¿no? Una formación académica sólida y una experiencia laboral en la administración pública, y lo vemos pues que algunos de ellos no cumplen con los requisitos, ¿no? Y para satisfacer pues esos perfiles ocupacionales requeridos por los sectores productivos y sociales de la administración pública. Y dentro de esas competencias laborales del trabajador de la administración pública, tenemos pues desarrollar su labor directiva, profesional, técnica, administrativa o de servicios al más alto nivel del rendimiento laboral. También otra de sus competencias, pues, es mejorar su calidad de vida en lo personal y en el trabajo. También otra de sus competencias es trabajar con los mejores patrones o estándares de rendimiento individual y colectivo en equipos de trabajo, demostrar también sus capacidades, sus habilidades, destrezas, cualidades, y que están altamente preparados pues para enfrentar los retos de la modernidad de la gestión pública. Trabajar también intensamente para alcanzar esos objetivos, ¿no? Y las metas institucionales. Es como en el sector privado, ¿no? Preparan pues el gerente general de una empresa X, pues detalla pues todas las normas, reglamentos y todo lo que tiene puesto que debe de cumplir determinada persona, cumplir con su función para que todo el equipo, o sea, toda la empresa pues vaya hacia esas metas organizacionales. Igual debe ser pues en el sector público, ¿no? Trabajar intensamente para alcanzar esos objetivos y las metas institucionales. También debe ser proactivo en sus acciones, tener fidelidad con la institución, vocación de servicio con el usuario y asumir pues un rol de liderazgo y competitividad laboral permanente. Desempeñarse pues en forma también creativa es otra de sus competencias, apostando pues por la innovación, resolviendo problemas en su trabajo, aspirar a un sistema remunerativo justo que le permita pues también satisfacer sus necesidades. ¿Y cuál es el perfil del trabajador pues de la administración pública?
debe tener liderazgo, ¿no? Debe liderar a su equipo de trabajo si está a cargo de una institución. Adaptarse pues a los nuevos paradigmas de desarrollo pues institucional, en la participación también en la toma de decisiones en el ámbito pues de su competencia, ¿no? Formar parte del trabajo en equipo, apostar pues por los consensos, promover pues un clima motivador y de confianza en el trabajo, desarrollo y capacitación del personal pues en forma permanente, participar intensamente en los programas de seguridad y higiene ocupacional y de defensa civil, tan necesario ahora lo de la ley 29783 de la seguridad y salud en el trabajo para poder, por decir, en instituciones como el Ministerio de Trabajo, la SUNAFIL, pues llevar a cabo esas inspecciones de acuerdo pues a lo que se enfoca y que muchas veces muchos trabajadores informan, como era el caso de una avícola, creo que en Ica, ¿no? Que trabajan 16 horas, pero cuando llega la SUNAFIL solo les registra 8 porque ellos tienen una planilla de 8 y prácticamente pues están como amenazados que si denuncian pues se van fuera, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos, no? Entonces, por eso en la administración pública es ese desarrollo, esa capacitación del personal en forma permanente, participar intensamente en los programas de seguridad e higiene ocupacional y defensa civil, en ese equilibrio también que necesita como servidor público, en ese equilibrio que necesita pues en lo familiar y en lo laboral, administrar también los conflictos, inteligencia emocional. Y en las variables, cuando hablamos de las variables del perfil ocupacional del trabajador de la administración pública, tiene pues sus variables personales, apostar por la vocación de servicio, y lo vemos, una congresista antes de ayer creo que manifestaba que 15,000 y pico soles, que es como decir su básico, porque ellos tienen eh, otras joyerías, diría yo, ¿no? Que les permiten pues sacar un sueldo de 25,000 y pico, que es pues es un escándalo para los servidores públicos que ganan pues 1,300, una gratificación de 300 soles, una escolaridad de 300 soles, ¿no? Y sin embargo pues vemos que muchos congresistas pues ni siquiera algunos han pisado la universidad. Y cuando vemos pues en esa declaración jurada que han hecho pues para ser congresistas, pues quizás son empresarios y pueden pagar la lista, ir con el número 1, pero no tienen pues ni la experiencia, en su vida solamente se han dedicado pues a determinadas actividades, ¿no? Han destacado en sus actividades, pero mucho con desconocimiento pues en el campo que es la labor congresal, ¿no? Y manifestaba esta congresista, pues, que la vida es cara en Lima y que no le alcanzaba, ¿no? Y muchos también de los congresistas que viven en Lima han cobrado, pues, su derecho de instalación, otros 15,600, ¿no? Y todo esto es un escándalo, ¿no? Porque mientras hay personas que no tienen trabajo, ¿no? Hablar de que 15,600 soles no le alcanza, lo considero, pues, una burla, no tiene vocación de servicio. También en la lealtad para su institución, ¿no? Esas son esas variables personales. Fomentar pues la ética en su comportamiento laboral, y hemos visto pues que muchos congresistas al son de que se van a visitar según en esas que les asignan para ir a visitar a los pueblos, muchos de ellos cobran con facturas falsas, se ha visto pues en el congreso anterior y congresos anteriores, ¿no? También en esas variables personales desarrollar pues la autoestima personal, laboral, potenciar sus habilidades y destrezas, ¿no? Mejorar también su rendimiento individual y en equipo pues para el cumplimiento de las funciones del puesto. Y cuando hablamos de las variables económicas, que sean pues remuneraciones equitativas, justas, ajustadas pues a la realidad económica del país y a la calidad de vida del trabajador. Tener un sistema pues de evaluación por productividad que incentive pues el rendimiento laboral,
mejorar pues las condiciones de los trabajadores. Pero cuando vemos pues en estas remuneraciones justas y equitativas, si bien es cierto, muchos dejan que desear, ¿no? Porque no tienen esa capacidad de vocación, sino capacidad de servirse y servirse para toda su familia. Hemos visto últimamente un alcalde pues que ha tenido pues hasta empresa fantasma, y no es de ahorita, porque eso viene, por ejemplo, en la región Callao había una empresa pues fantasma de servicio de limpieza pública, y sin embargo a los verdaderos trabajadores de la limpieza pública no le abonaban ni un sol. Y eso en los reportajes de los días domingos, ¿no? Cuando pasaban pues en Panorama, en Punto Final, etcétera, ¿no? Y que se podía pues ver que escandalosamente sacaban ese dinero a nombre de personas que, si bien es cierto, nunca habían pisado el municipio, solo iban a recoger, como decir, el cheque, y de ahí se lo entregaban a esta empresa fantasma, ¿no? Y entonces tenían para otros tipos de gastos, y también pues para tener testaferros y tantas cosas que hemos visto. Entonces, quizás deba existir, ¿no? Se debe ver la forma de promulgar algo, pues, que castigue, ¿no? Con sanciones, pues, ya más severas, ¿no? Para que estas personas, pues, tengan miedo de utilizar el dinero del Estado, no para lo que ha sido asignado, sino para que no se permita, pues, ese desvío, ¿no? Por eso también vemos pues esa importancia de incorporar pues a los mejores trabajadores dentro de la gestión pública nacional. Y cuando hablamos de los programas de responsabilidad social en la administración pública, las empresas privadas pues consideran que los principios de los programas de responsabilidad social reflejan pues el nivel de aprobación que pueden generar en la opinión pública sobre determinada pues actividad que desarrollan, y asumen pues un compromiso con la sociedad para lograr fidelizar a los clientes o usuarios, ¿no? Debido a que aumenta la imagen positiva que proyectan ante la comunidad. De igual modo, este mismo comportamiento debe ser asumido pues por las entidades del Estado. Y esto de responsabilidad social, pues vemos empresas privadas, por decir, Bacus, en el año 2018, si más no recuerdo, capacitó a hablando de empresas privadas, ¿no? A los bodegueros, a los que expenden pues sus productos como cerveza Pilsen, cerveza Cristal, la cerveza de trigo, los productos que venden pues como guaraná, etcétera, ¿no? Aguas de mesa, etcétera. Y los capacitó pues en cómo llevar pues su contabilidad diaria, cómo realizar su pago de impuestos, cómo cambiaban de categoría, si tenían mayores ingresos, etcétera. Y entonces se vio pues la participación activa de los bodegueros, de las personas, ¿no? Ya que las instruían pues cómo debían tener sus productos a la venta, cómo atender al cliente, cómo fidelizar al cliente, y eso es muy bueno, ¿no? Si hablamos del sector privado, fidelizando pues y haciendo pues responsabilidad social. Pero ¿qué sucede, por decir, con empresas mineras, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hubo en Junín, creo, la DOERAN, ¿no? Hizo un juicio pues al país porque hubo una denuncia de que los niños estaban con plomo, mercurio, no sé, y ellos decían que no, y se fueron pues a Estados Unidos, hicieron un juicio, y hubo una ONG pues que ayudó a esta población a llevar a esos niños y demostrar pues en Estados Unidos que efectivamente se afectaba la salud. Entonces hay empresas que sí no actúan con responsabilidad social porque es una opción, ¿no? O sea, no es una obligación, pero vemos empresas que sí fomentan, por decir, si van a extraer minerales, ¿no? Entonces, mejoran pues una posta de salud, el parque, la infraestructura, las avenidas, ¿no? En esa necesidad también de crear, les hacen generar empresas que proveen servicios a la misma empresa, sea minera, etcétera. Se ve en varias empresas que actúan así con responsabilidad social, ¿no? Y eso es lo que justamente, por eso dicen las empresas privadas,
consideran que los principios de los programas de responsabilidad social reflejan pues ese nivel de aprobación que pueden generar en la opinión pública sobre determinada actividad que desarrollan y asumen pues un compromiso con la sociedad para lograr pues fidelizar a los clientes u usuarios, debido a que aumenta también esa imagen positiva que proyectan ante la comunidad, mejorando pues el mismo Estado no haciendo esos contratos debajo de la mesa pues con empresas mineras que prometen instalar por decir por mejorar la infraestructura, carreteras, postas, los servicios que tiene la comunidad, y muchas de ellas sí lo hacen, pero hay otras que algunas de las que lo realizan eh, estos beneficios que da la responsabilidad social que nace en las mismas empresas, pues mejoran en infraestructura y todo, y muchas veces no solamente en la población donde extraen pues los recursos, ¿no? Sino también en poblaciones aledañas, mejorando pues su infraestructura y no destruyendo pues sus lagos, sus mares, etcétera, ¿no? Y entonces vemos en esa necesidad también del sector público, de las instituciones, tanto el Estado, pues, de hacer esa responsabilidad social que no solamente sea, pues, para las empresas privadas, sino también en ese incentivo que debe, para mejorar la imagen tanto de la institución y lograr, pues, esa credibilidad que necesita la población, ¿no? Y mejorar, pues, la imagen tanto de la organización pública frente a la comunidad nacional. Las organizaciones líderes que asumen estos programas son frecuentemente destacadas en los medios de comunicación social y son recomendadas pues a los fondos de inversión. Y cuando hablamos de la calidad regulatoria en los gobiernos locales, ¿no? La calidad regulatoria es un aspecto central para garantizar el desarrollo humano de nuestro país, dado que los recursos estatales son limitados y debemos asegurarnos que se destinen de la forma pues, más eficiente y efectiva. Los gobiernos locales están sujetos pues, a esos principios de razonabilidad y proporcionalidad en todas sus actuaciones, así como el principio pues, de legalidad, pero actualmente no están obligados pues, a seguir alguna metodología para garantizar pues, la calidad de la regulación que en el marco del ejercicio de sus facultades exclusivas y discrecionales impongan a los administrados. Por su parte, la ley 27972 señala como materias sobre las que las municipalidades provinciales tienen competencia exclusiva y para regular, que son las siguientes. En materia, por ejemplo, de organización del espacio físico y uso del suelo, en las facultades regulatorias aprueban pues la regulación provincial respecto al otorgamiento de licencias, las labores de control y fiscalización de las municipalidades distritales en las materias reguladas por los planes de acondicionamiento territorial, desarrollo urbano, desarrollo rural, desarrollo de asentamientos humanos y demás planes específicos y el esquema de zonificación de áreas urbanas de acuerdo pues con las normas técnicas de la materia. También regular sobre otorgamiento de licencias de construcción, remodelación, demolición y sobre autorizaciones para ubicación de anuncios y avisos publicitarios y propaganda política. En cuanto a la materia de saneamiento, salubridad y salud, ¿no? Tenemos regular y controlar pues el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimentas industriales en el ámbito pues provincial, así como regular y controlar pues la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y del ambiente. Y en cuanto al tránsito, vialidad y transporte público, pues norman y regulan el transporte terrestre, fluvial, lacustre a nivel provincial, el servicio público de transporte terrestre urbano e interurbano de su jurisdicción, de conformidad pues con las leyes y reglamentos nacionales sobre la materia, los sistemas de señalización y semáforos, y regular pues el tránsito urbano de peatones y vehículos.
el transporte público y el transporte de carga, regular el funcionamiento pues, de terminales terrestres, normar y regular pues, la circulación de vehículos menores motorizados o no motorizados, tales como taxis, mototaxis, triciclos y otros de similar naturaleza. También en educación, ciencia, tecnología, innovación, cultura, deportes y recreación, tienen de regular, pues, normal, coordinar y fomentar el deporte, la recreación, y de manera permanente, pues, en la niñez, la juventud, el vecindario, y en general mediante las escuelas comunales, pues, de deporte, la construcción de campos deportivos, etcétera. También abastecimiento y comercialización de productos y servicios, los programas sociales, defensa y promoción de derechos, como regular las acciones, pues, de las defensorías municipales de niños y adolescentes, la de MUNA, adecuando pues las normas nacionales a la realidad nacional, a la realidad local. Y cuando hablamos de la regulación es esencial para el adecuado funcionamiento de la sociedad y de la economía. Algunas veces pues impone cargas desproporcionadas, que es igual a barreras menos distorsión de mercado, y cuyo reto pues es emitir regulación de calidad que atienda efectivamente un problema público, brindando pues beneficios a los ciudadanos y empresas y minimizando pues los costos a la economía. Tenemos qué características debe tener una regulación de calidad. Primero, debe basarse pues en la evidencia. ¿Es la regulación el mejor medio disponible para hacer frente al objetivo de la política? También, en segundo lugar, diferentes opciones deben ser analizadas. Sus costos y beneficios deben ser estimados. Los beneficios siempre deben justificar los costos. El proceso debe ser transparente y abierto a las partes interesadas. En cuanto a las características que debe tener una regulación de calidad. ¿Y qué es el análisis de calidad regulatoria? ¿No? El ACR es un proceso nuevo, complejo, y que se encuentra todavía en su etapa inicial. El análisis de calidad regulatoria es un proceso de análisis del procedimiento administrativo efectuado pues, por la entidad que tiene a su cargo pronunciarse o emitir el acto administrativo. Es un proceso dirigido pues a simplificar y a determinar las cargas administrativas de los procedimientos administrativos. Es un proceso que comprenderá pues revisiones cada 3 años. ¿Y cuáles son esos principios que se evalúan en el análisis de la calidad regulatoria? Las entidades del Poder Ejecutivo pues realizan el análisis de calidad regulatoria de acuerdo pues a lo dispuesto en el manual para la aplicación de análisis de calidad regulatoria de la resolución ministerial 196-2017 de la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Tiene que tener un principio de legalidad, un principio de necesidad, un principio de efectividad y un principio de proporcionalidad. Y como la Presidencia del Consejo de Ministros, la Presidencia del Consejo de Ministros es el rector de la política nacional de modernización de la gestión pública, y con el decreto legislativo 1446, la mejora de la calidad regulatoria constituye pues un componente de la modernización de la gestión pública. ¿Por qué? Sí, dígame. Para vender. Ahí tengo harto amor. Más cosas. ¿No te gustan? Por favor, apague su audio. ¿Puedo utilizar? Yo voy a utilizar uno. Mira. Por favor, su audio. Mira, está regalado esto, mira, amor. ¿Puede apagar su audio, por favor? Es original. Eso me ha costado. ¿Cuánto te gustó? Por favor, su audio. ¿Cuánto te gustó? Acá tengo otro amor. ¿Quieres comer, no me llamo? Me ha invitado amor a café. ¿Y qué es el ACR? ¿No? El ACR, cuando hablábamos acá del ACR, el análisis Pero de la calidad. que me hayan mentido, que me hayan engañado, ¿no? Un proceso nuevo. Por favor, ¿puede apagar su audio? Para que te preste. Me veo con esto.
Pero ponte nomás, ve. No. A ver, putas tú. No me gusta. Por favor, ¿puede apagar su audio? Puede salir. ¿Por qué? Así, ve, ¿ya? ¿Por qué yo tampoco? Ve. Deja estar. Ande. Sí, pero yo sabía. No, pero es que yo sí sabía. Todo está, cuando Es está otra Muy bien. cosa de Ahora que cuando yo hablamos del pensé análisis que de las la cosas se calidad podrían arreglar. regulatoria, que es un Pero proceso no, pues nuevo, no. complejo, por favor, Pero su no es por eso audio, que yo te digo, no que es se porque yo encuentra no haya sabido de que él haya estado con otra Puede persona. apagar. Igual que más bien alojado, estaba feo. Feo Tal estaba. vez por lo que estás comiendo, amor. Señora Noelí Escalante Podesta, ¿puede apagar su audio, por favor? Ya, y cuando hablábamos del análisis de la calidad regulatoria, que es el ACR, se dice pues que es un proceso nuevo, complejo, y que se encuentra pues en su etapa inicial. El ACR es un proceso de análisis del procedimiento administrativo, es decir, el trámite Yo efectuado simplemente por la veo entidad que que tiene a una su cargo persona pronunciarse o emitir se el muestra acto como es y después administrativo. sus actitudes También cambian se o hace dice otras que es cosas, un entonces, proceso ¿por qué lo dirigido hace? pues ya, estábamos hablando del ACR, que es el análisis de calidad regulatoria, y que es un proceso nuevo, complejo, y que se encuentra pues en su etapa inicial. El ACR es un proceso de análisis de procedimiento administrativo, efectuado pues por la entidad que tiene a su cargo pronunciarse o emitir el acto administrativo o el trámite. Y se dice pues que es un proceso dirigido a simplificar y a determinar las cargas administrativas de los procedimientos administrativos. Comprende pues la revisión del stock de procedimientos y las propuestas de creación. Es un proceso que comprenderá pues revisiones cada 3 años. Y dentro de los principios que se evalúan en el análisis de la calidad regulatoria, las entidades del Poder Ejecutivo realizan pues el análisis de calidad regulatoria de acuerdo pues al manual para la aplicación del análisis de calidad regulatoria y del manual del análisis de calidad regulatoria, que es el principio de legalidad, principio de necesidad de valor público y principio de efectividad, un principio de proporcionalidad. Muy bien, ¿alguna pregunta, por favor? Y como vemos, pues, en esa importancia que se tiene, ¿no? En cuanto a lo que es la modernización, ¿no? La modernización del Estado, ¿no? La modernización de la gestión pública, y en ese funcionario, pues, que debe tener todo el perfil, tener, pues, esa calidad de servicio a la institución para la que trabaja, ¿no? En ese conocimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿no? Que no solamente es, vemos pues que hay municipios, gobiernos regionales que tienen pues infraestructura, ¿no? Tienen tecnología mucho más avanzadas que en otras regiones, ¿no? Donde el internet, la conectividad todavía es deficiente, y vemos pues en esos funcionarios públicos que desconocen de lo que es la administración pública, la gestión pública y el perfil que deben de tener para ejercer pues cargos de importancia dentro de las instituciones públicas de nuestro país. No habiendo preguntas, doy por terminada mi conferencia magistral. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches y gracias. Buenas noches.